Muy buenas noches, es un gusto estar con ustedes. Eh, Hoy tengo el honor de estar frente a ustedes, aunque sea a través de la pantalla, para hablarles un poco sobre Doppler transcraneal en preeclampsia. Eh, es un tema muy importante en la paciente obstétrica crítica. Y bueno, es un placer estar con todos ustedes a través de este foro tan importante como es el Foro de Obstetricia Crítica que se ha organizado. Mi nombre es Adolfo Vázquez Cuellar, soy especialista en medicina interna, soy subespecialista en medicina crítica y terapia intensiva. Actualmente trabajo en la unidad de terapia intensiva de adultos e intermedia obstétrica de la Caja Nacional de Salud, acá en la ciudad de La Paz, Bolivia. Y bueno, es un placer estar con todos ustedes. El uso del Doppler transcraneal eh, ya data desde los años 80, con su precursor máximo que es ASLI. Y bueno, se caracteriza por ser un método no invasivo. Y no solamente es un método no invasivo, sino también tiene la facilidad de que podemos repetirlo las veces que sea necesario a la cabecera del paciente. Es más económico que otro tipo de monitoreo invasivo. Evidentemente requiere una capacitación importante en el operador para que se puedan obtener datos que sean realmente fidedignos y de esta manera no solamente tener datos de pronóstico, sino también datos que nos pueden ayudar a mejorar la terapéutica de nuestros pacientes. La pregunta grande del inicio de esta plática es si sirve para pacientes con preeclampsia. Bueno, la respuesta la vamos a ver al final de la plática, se las voy a decir. Acá les muestro en la pantalla un monitor de un Doppler transcraneal. Lo vamos a decir así, entre comillas, genuino, es decir, que insonamos de manera ciega y, bueno, nosotros al insonar sabemos qué arteria estamos insonando eh, a través de la dirección de la onda, si ésta se acerca o se aleja del transductor, a través de también las velocidades y a través también del sonido, porque bueno, cuando nos capacitamos en este tema, pues bueno, hay que también entrenar el oído para saber si estamos realmente frente a la arteria que nosotros estamos insonando. Por otra parte, el conocimiento de la anatomía es muy importante del polígono de Willis, así como también las ventanas que nosotros tenemos que insonar. Cuando realizamos un Doppler transcraneal en preeclampsia, bueno, lo ideal sería realizarlo en todas las pacientes, ¿no? Puesto que es una herramienta de pronóstico muy importante, así como también de poder saber si la paciente va o no a desarrollar la preeclampsia, ¿no? Como lo vamos a mencionar en las últimas diapositivas de la plática. Si nosotros contamos con esta herramienta, todos los pacientes son plausibles a realizar DTC, sí, todas las pacientes son plausibles. Entonces, ¿qué arterias tenemos que insonar? Eso es muy importante. Para que uno realice un Doppler transcraneal, eh, eh, tiene que insonar todas las arterias para que tengamos datos que sean mucho más fidedignos. Si bien en los diferentes estudios de tema de Doppler transcraneal y preeclampsia eh, nos hablan solamente de insonaciones de la arteria cerebral media, pues lo ideal sería que insonemos la arteria cerebral media de manera bilateral, la anterior, la posterior, las dos vertebrales y la basilar y sobre todo también la arteria carótida interna. Por ejemplo, si nosotros deseamos saber si existe o no existe vasoespasmo en preeclampsia, pues sí tenemos que insonar la arteria carótida interna. ¿Para qué? Para que nosotros podamos calcular el índice de Lindergan y ver si realmente existe o no existe vasoespasmo. Estas imágenes son imágenes de un Doppler, de un TCCD, es decir, de un ecógrafo que tiene el software Doppler y que tiene la característica de que podemos ver nosotros a través del Doppler color la anatomía del polígono. Y nosotros, conociendo ya esta anatomía sonográfica del polígono a través del TCCD, pues podemos colocar el
perdón, podemos colocar la guía del transductor directamente en la arteria que queremos insonar. Por ejemplo, en la gráfica derecha ustedes pueden ver cómo hemos colocado a nivel de la arteria cerebral media la porción M1 y estamos viendo que estamos colocando ahí el Doppler. Entonces, pulsamos Doppler, bueno, apretamos Doppler pulsado y bueno, nos saldrá la imagen que está en pantalla inferior derecha, donde nos va a mostrar un flujo de velocidad de flujo de pico sistólico, la velocidad de flujo diastólico y la velocidad media, que son tres parámetros muy importantes al momento de realizar un Doppler transcranial en las pacientes preeclámpticas, pero además también hay dos datos muy importantes que ahorita los vamos a revisar, que también son necesarios al momento de realizar una monitorización con el Doppler transcranial en pacientes preeclámpticas. Los valores de cada arteria insonal son muy importantes, puesto que si no sabemos la velocidad media de la arteria cerebral media o anterior o posterior de la basilar, etcétera, no vamos a poder saber si realmente es la arteria que nosotros estamos insonando. Evidentemente, con el TCCD se ve la anatomía y sabes, de acuerdo a la anatomía, que dónde has colocado el cursor del Doppler pulsado y bueno, estás sabiendo de que sí, realmente esa es la arteria media, anterior o posterior. Pero si tienes un equipo en el cual realizamos un Doppler a ciegas, que es el equipo, como dije, entre comillas, genuino, original, es decir, a ciegas, insonamos a ciegas, bueno, pues la única manera de saber si estás insonando la arteria que tú quieres buscar, pues bueno, es a través del conocimiento de la dirección del flujo, de la resistencia que tiene, es decir, del índice de pulsatilidad y de la velocidad media que tienen las distintas arterias. Si nosotros conocemos estos parámetros, que son muy, pero muy importantes, pues, y la profundidad, por supuesto, podemos saber realmente que estamos insonando la arteria que queremos insonar. Cuando hablamos de vasoespasmo, este también puede presentarse en las pacientes preeclámpticas, y bueno, la presencia de vasoespasmo puede estar dado desde el tercer día, puede durar de entre 12 hasta 3 semanas, bueno, dependiendo del grado de preeclampsia que tenga la paciente, si es leve o si es severo, de si la paciente preeclámptica tiene que esperar la maduración del producto con un adecuado manejo y adecuado monitoreo, por supuesto. Y bueno, de muchos factores, ¿no? Porque, bueno, ya cuando la paciente ya es operada, ya sea por cesárea o a través del parto, cuando tenga al producto, pues bueno, evidentemente los valores van a cambiar de manera importante. Y aquí vemos este grado de vasoespasmo, lo podemos clasificar en leve, moderado o severo. Y vean ustedes cómo la velocidad media, en el caso de la arteria cerebral media o de la arteria carótida interna, vean ustedes cómo va cambiando. Entonces, para sacar este índice del Lindergaard que ustedes ven en la pantalla, tenemos que saber los valores tanto de la arteria cerebral media como de la arteria carótida interna, hacer la relación correspondiente entre ambos y saber si está con un vasoespasmo leve, con un vasoespasmo moderado o con un vasoespasmo severo. También podemos nosotros monitorizar otro tipo de vasoespasmo, que es el vasoespasmo de la arteria basilar, y que bueno, es el índice de Lindergaard modificado. Y vean ustedes que también se clasifica en la presencia de un posible vasoespasmo y también la presencia de vasoespasmo moderado o severo, dependiendo de los valores. Estos valores siempre son muy importantes tenerlos en cuenta cuando pensamos en un vasoespasmo. Ahora bien, hablando del tema de la monitorización en pacientes preeclámpticas a través del Doppler transcranial, dijimos que no solamente tenemos que conocer todos los parámetros acerca de profundidad, velocidades, dirección del flujo, sino también tenemos que saber que el índice de pulsatilidad, que el índice de resistencia y que la presión de perfusión cerebral son tres parámetros muy, pero muy importantes al momento de monitorizar a una paciente preeclámptica. Y estas son las fórmulas que ustedes ven en la pantalla. En el caso de la presión de perfusión cerebral, esta fórmula que ustedes ven aquí abajo es una fórmula que inicialmente la planteó Ashley en los años 80.
Sin embargo, Belfort, después ya en los años 90, la ha modificado y ha sido evaluada para su aplicación en pacientes obstétricas. Es decir, que esta fórmula que ustedes ven aquí abajo de presión de perfusión cerebral se utiliza para determinar la presión de perfusión cerebral, perdón, eh, en las pacientes obstétricas. Bien, existen varios estudios que nos muestran que el Doppler transcranial puede ser un predictor para pacientes que posteriormente pueden desarrollar preeclampsia, como este estudio que les muestro acá, donde se ha realizado un Doppler transcranial a 166 pacientes embarazadas y lo que se ha hecho es determinar la presión pico, es decir, la presión de pico sistólico, la velocidad de flujo sistólica, la presión diastólica y la velocidad media de la arteria cerebral media. Es un estudio que se ha realizado entre las semanas 18 a 29 de gestación y lo que se ha intentado realizar como objetivo primario es la determinación de la pulsatilidad, el índice de resistencia, la presión de perfusión cerebral al inicio del estudio, al inhalar 5% de CO2 y durante una prueba de empuñadura isométrica de 2 minutos. Sobre todo, este estudio ha sido también caracterizado porque ha tratado de valorar la vasoreactividad del cerebro de las pacientes preeclámpticas al meter en este estudio la inhalación de CO2. En este estudio vieron de que, bueno, las pacientes con preeclampsia al inicio incluso presentaban índices de pulsatilidad mucho más bajos que las pacientes normotensas. Vean ustedes, la imagen que es del círculo rojo nos muestra los puntos de índice de pulsatilidad, eh, que eran definitivamente mucho más bajos con respecto a las pacientes normotensas en las pacientes preeclámpticas. Entonces, una vez que se incorporó la inhalación del 5% de CO2, vean ustedes de que este índice de pulsatilidad disminuía aún más en las pacientes con preeclampsia versus las pacientes normotensas. Ese es un dato muy llamativo porque, bueno, nos explica de que evidentemente la inhalación de CO2 produce una vasodilatación muy, muy importante. Entonces, este gráfico de este estudio muestra cómo el índice de pulsatilidad, el índice de resistencia, tanto en pacientes normotensas como en pacientes con preeclampsia que han recibido dióxido de carbono, han disminuido y con una significancia estadística adecuada por debajo de 0.05. Entonces, lo que quiere decir de que en las pacientes preeclámpticas han detectado que el índice de pulsatilidad está disminuido y que el índice de resistencia también está disminuido. Enseguida vamos a ver el punto de corte. Y por otra parte, que no ha habido ningún tipo de modificación importante, estadísticamente hablando, de la presión de perfusión cerebral en ninguno de los dos grupos, ya sea a través de la inhalación de dióxido de carbono para ver la vasoactividad cerebral o a través de el método de presión durante 2 minutos. Y pues definitivamente lo único que se ha visto es la modificación de estos dos índices que acabamos de mencionar. En cuanto a predicción de desarrollo de preeclampsia, este dato es muy importante y está escrito en muchos estudios. El índice de resistencia es bajo, entonces la característica de las pacientes que van a desarrollar preeclampsia, dependiendo del nivel de semana donde ustedes hagan los estudios, pero la mayoría estaban entre los 18 y 29 semanas, cuentan con un índice de resistencia menor a 0.52 en el segundo trimestre y bueno, tiene una sensibilidad del 80%, una especificidad del 75% y un riesgo relativo de 12 para poder predecir preeclampsia. Entonces, mientras menos resistencia tenga la paciente, definitivamente existe la chance de que en algún momento vaya a desarrollar preeclampsia como tal la paciente. ¿Qué significa entonces un índice de resistencia y un IP disminuidos? Pues bueno, significa que existe un flujo de presión arterial diastólica elevada debido a la vasodilatación que existe por detrás del vaso insonado, en este caso la arteria cerebral media. En el caso de la velocidad media de la arteria cerebral media en pacientes embarazadas no motensas, este gráfico nos muestra los valores como tal de las diferentes velocidades.
a tomar en cuenta cuando nosotros hablamos de embarazadas normotensas. Vean ustedes, la velocidad de pico sistólico varía entre 71 más o menos 21 durante el primer y segundo trimestre. La velocidad de pico sistólico, vean cómo disminuye. Disminuye a partir de la semana 29 a 36 de gestación. De 71 baja a 62 más o menos 17. Esto es debido a la vasodilatación que existe durante el proceso. Y bueno, la velocidad diastólica no se modifica durante la gestación. Prácticamente se permanece en un valor de 28 centímetros por segundo. La velocidad media de la arteria cerebral media, de igual manera, disminuye. Vean ustedes como a la semana 21 y 24 es de 52 y posteriormente a la semana 33, 36 tiene un valor de 39. Entonces, ¿qué significa esto? Que existe una disminución del índice de resistencia y que esa disminución de resistencia, dependiendo de qué artículo hayan leído, puede ser de 0.52, 0.58, pues bueno, traduce realmente la posibilidad de que el paciente o la paciente que es normotensa puede llegar a tener una preeclampsia. ¿Qué pasa en las pacientes preeclámpticas? Bueno, en una paciente preeclámptica, lo que existe normalmente es un aumento de la velocidad media, es decir, alcanzando un punto máximo a la semana 36 de gestación. Nosotros veíamos cómo eh, las velocidades en realidad medias en una paciente normotensa iban disminuyendo paulatinamente, ¿no? De 71 a 62 de la arteria cerebral media. Pero en el caso de la paciente preclántica ocurre lo contrario, un aumento de la velocidad media y bueno, ese aumento de la velocidad media va a depender del grado de preeclampsia que tengan. Los pacientes con preeclampsia leve no tendrán un aumento tan importante de la velocidad media, pero los pacientes con preeclampsia severa llegan a tener velocidades medias incluso por encima de 100. Peor aún, las pacientes eclámpticas, ellas sí, hasta 126 hay datos reportados, 136 centímetros por segundo, que es bastante elevado, por supuesto. Entonces, el grado de toxemia sí se correlaciona con, con el valor de las velocidades medias de la arteria cerebral media. Entonces, mientras más toxemia, mayor velocidad. Y también existe la posibilidad de vasoespasmo en pacientes preclámpticas, como lo estábamos mencionando anteriormente. Esto hay que evaluarlo. Y bueno, se observó esta posibilidad, sobre todo en las pacientes con preeclampsia, entre las semanas 34 y 36. Evidentemente, mientras más toxémicas, pues mayor vasoespasmo van a tener las pacientes. Y la manera de evaluar el vasoespasmo, pues es ir sonando la arteria cerebral media y la arteria carótida interna para sacar el índice de Lindergan. Y de acuerdo a la clasificación que hemos mostrado anteriormente, ver si es un espasmo leve, moderado o severo. Y de acuerdo a eso, evaluar el tratamiento que la paciente va a requerir. ¿Qué sucede en las pacientes preeclámpticas entonces? Bueno, lo que estábamos hablando hace un momento, aumentan las velocidades medias en comparación con pacientes normotensas. Y bueno, en este estudio, Hansen bueno, su grupo de estudio ha demostrado de que bueno, la velocidad media ante parto es de 78 centímetros por segundo en pacientes preeclámpticas versus 55 en pacientes embarazadas normotensas. Es un valor que han llegado a determinar como una significancia estadística importante. Y la velocidad media postparto, vean ustedes cómo existe una elevación importante de la velocidad media postparto. O sea, inmediatamente después del parto, de la cesárea, como la velocidad media empieza a aumentar de manera importante comparado con las pacientes embarazadas normotensas. ¿Cómo se encuentra la presión de perfusión cerebral en la preeclampsia? También es otra pregunta muy importante porque dijimos de que, bueno, son, aparte de todas las variables que hemos visto, que son pico sistólico, flujo diastólico, la velocidad media, también, bueno, el índice de Lindergan y el índice de resistencia, perdón, el índice de pulsatilidad y índice de resistencia, también está la presión de perfusión cerebral, que también debemos evaluar en la paciente preeclámptica con la fórmula modificada de Belfort, publicada ya en los años 90. Entonces vean ustedes que en este estudio, Marshall y su equipo vieron de que pacientes con preeclampsia leve tenían un 7% de un aumento importante de la presión de perfusión cerebral, pero dentro de este grupo de pacientes con preeclampsia leve también existía otro 7% que tenían una disminución de la presión de perfusión cerebral, es decir, que estas pacientes se caracterizaban por ser, no solamente, por tener, perdón, no solamente un aumento en el flujo sanguíneo y obviamente en la presión de perfusión cerebral, sino también por tener por tener datos de una hipoperfusión cerebral.
Y en el caso de las pacientes con preeclampsia severa, un 43% presentaron un aumento significativo de la presión de perfusión cerebral. Entonces concluyeron que en pacientes con preeclampsia severa, el cerebro puede estar normalmente perfundido o sobreperfundido o hiperperfundido, como quieran llamarle, pero en las pacientes con preeclampsia leve puede estar evidentemente bien perfundido, pero también puede estar hipoperfundido. Se puede usar el DTC para evaluar el tratamiento de la preeclampsia. Evidentemente, se puede. Acá hay dos estudios que les muestro, bastante resumido, de que, bueno, Belfort, que bueno, es uno de los preconizadores del Doppler transcranial en pacientes con preeclampsia, demostró en 6 pacientes una reducción del índice de pulsatilidad y de la velocidad media de la arteria cerebral media con el uso del sulfato de magnesio. Y vieron, bueno, que lamentablemente, pero este efecto era transitorio. Y en el caso del el grupo de Naidu, vieron que existe una disminución, evidentemente, del índice de pulsatilidad, igual que de Belfort, y de la velocidad media con el uso de sulfato de magnesio. Es decir, nosotros durante el tratamiento con sulfato de magnesio insonamos a través con el Doppler transcranial la arteria cerebral media y vemos cómo los índices de pulsatilidad de la velocidad media van disminuyendo por el efecto vasodilatador que tiene el sulfato de magnesio. Y vieron en este último estudio que no existía ese mismo efecto con la fenitoína. Y ahí existen otros estudios más que incluso con el nimodipino, que también es un vasodilatador, pero comparándolo con el sulfato de magnesio han visto que no tiene el mismo efecto de acción, el mismo efecto o mecanismo de acción que el sulfato de magnesio y que no ha disminuido los índices de pulsatilidad o de velocidad media de la arteria cerebral media. Y bueno, para concluir, eh, actualmente ya se está preconizando, y bueno, no es actual, sino ya hace mucho tiempo ya hay muchos estudios brasileños, estudios en la India, estudios en Inglaterra, donde están viendo de que el Doppler de la arteria oftálmica es un predictor muy importante de la preeclampsia. Este último estudio que se ha publicado recientemente, hace un año, si mal no recuerdo, tal vez un poco más, eh, muestra de que realmente el Doppler de la arteria oftálmica es un predictor de la posibilidad de desarrollar preeclampsia. Hay muchos estudios, ustedes se preguntarán a partir de qué semana, pues hay muchos estudios, algunos estudios empiezan desde la semana 11 a la 14, otros estudios han empezado de semana 18 a 29, y bueno, la mayoría de los estudios están entre el primer y segundo trimestre del embarazo, por supuesto, para la predicción de preeclampsia. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué se hace el uso de la arteria del Doppler de la arteria oftálmica como predictor de preeclampsia? Porque, bueno, en la preeclampsia leve se ha visto de que existe una disminución de la resistencia vascular oftálmica y en el caso de la preeclampsia severa un aumento de la misma, ¿sí? Normalmente el IP o el índice de pulsatilidad de la arteria oftálmica sí, es la única que siempre se encuentra elevado comparado con las demás que siempre está bajo. Entonces, es por eso que es muy importante la evaluación de esta arteria a través del Doppler transcranial, que lo podemos hacer de manera muy sencilla. Podemos medir ambos ojos y sacar un promedio o medir solamente el ojo derecho, ¿sí? No hay un consenso sobre eso, si medir ambos ojos y sacar un promedio, o medir solamente uno de los ojos. En este caso, si se mide uno solo, pues bueno, hay que medir el ojo derecho. Se utiliza el transductor lineal, es el mismo transductor que se utilizan para realizar inserciones de catéter venoso central con guía ecográfica, el mismo. Debe tener un filtro de 50 Hz, una frecuencia de 125, una profundidad de 3 a 4.5 centímetros, el ángulo debe ser menor a 20 grados, el volumen de muestra es muy importante, tener en cuenta esto debe ser de 2 milímetros, y bueno, empezamos inicialmente a insonar la arteria oftálmica en modo B y luego pasamos a Doppler pulsado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Normalmente nosotros cuando insonamos la vaina del nervio óptico en pacientes neurocríticos, siempre tratamos de buscar esta imagen. Como ustedes ven, ahí está el globo ocular, es la imagen anecoica. Y bueno, por detrás de la pared posterior, bueno, deberíamos tener una imagen también relativamente anecoica. Y eso nos traduce que ese es el nervio óptico.
Si nosotros colocamos un Doppler color, vamos a tener la posibilidad de insonar la arteria oftálmica, ya que pasa medial a esta, al nervio óptico. Y vean ustedes cómo colocamos el cursor del Doppler pulsado a nivel de la arteria oftálmica y una vez que logramos obtener esta imagen, pues colocamos otra vez Doppler pulsado y vamos a llegar a obtener esta segunda imagen donde, bueno, tenemos un pico sistólico y otro pico sistólico en el Doppler de la arteria oftálmica, luego tenemos el notch y la velocidad de fin de diástole. Entonces, ¿qué es lo que evaluamos nosotros? Lo que evaluamos es el primer pico sistólico, que normalmente está en una paciente normotensa entre 30 y 40. Luego evaluamos el segundo pico sistólico, la relación entre el pico sistólico y el segundo pico sistólico, que normalmente tiene una relación en una paciente normotensa embarazada entre 0.45 a 0.55 aproximadamente. También debemos evaluar el IP y, bueno, en pacientes con preeclampsia, pues la relación entre el primer y segundo pico sistólico es cercano a 1 o tal vez mayor. Como ustedes pueden ver en la gráfica inferior derecha, ahí tenemos la primera onda. Tenemos dos picos, el primero sistólico y el segundo sistólico también, pero vean ustedes cómo en la segunda onda, tenemos un ejemplo de una paciente con una preeclampsia, es decir, se va acercando el pico sistólico hacia el primer pico, el segundo pico sistólico hacia el primer pico sistólico, y lo que nos traduce que la relación va a ser muy cercana a 1, y eso pues ya nos dice, nos predice la paciente va a llegar en algún momento a tener una preeclampsia y de esa manera captar de manera más pronta a estas pacientes para iniciar el tratamiento que corresponde. De igual manera, si la paciente ya está preeclántica, vamos a observar esa imagen, la segunda onda que ustedes ven ahí en las flechas roja y amarilla, la vamos a observar cuando hacemos un Doppler transcranial. Y esto lo hacemos en la unidad donde estamos, ya lo hemos hecho en varios pacientes, y prácticamente se ve esta imagen de la segunda onda que ustedes ven abajo. Y pues bueno, ya nos dice que realmente existe una relación adecuada del Doppler de la arteria oftálmica para la predicción de la preeclampsia o para la presencia de la misma en las pacientes que ya están internadas. En conclusión, ¿el Doppler transcranial sirve en la preeclampsia? Sí, sí sirve en la preeclampsia. Como hemos podido ver en algunos estudios, no solamente como predictor, sino también como factores pronósticos a tener muy en cuenta cuando tengamos una paciente preeclámptica. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes, tratando de ser lo más breve posible y lo más conciso posible. Estoy abierto a cualquier duda, cualquier pregunta. Es un gusto haber participado de este foro tan importante de obstetricia crítica, que definitivamente es una rama muy, pero muy interesante y muchas cosas fisiológicas y fisiopatológicas que tienen alguna o algún grado de diferencia respecto a otro tipo de pacientes. Tratar a una paciente obstétrica crítica siempre es algo más, tiene algo más de sensación, digámoslo así, cuando estamos en una terapia intensiva. Muchas gracias por su atención. Un fuerte abrazo desde aquí, desde Bolivia. Y bueno, estoy presto para cualquier duda o pregunta. Muchas gracias. Saludos.